noches, programa 592 de Entre Ustedes y Nosotros. Ya estamos en plena campaña electoral, una campaña electoral de unas elecciones que no son tales en realidad, porque casi todas los partidos o alianzas presentan una única lista, así que serán estas PASO una gran encuesta nacional, aunque no dejan de tener efectos jurídicos porque hay que llegar a un umbral para que los precandidatos puedan transformarse en candidatos. Y además, esta encuesta, que es mucho más fiel que las que pueden hacer las consultoras, determinará que los electores o mantengan sus opciones de las PASO de agosto o las cambien en algún caso para octubre con algún voto estratégico. Para hablar de este y otros temas, invitamos hoy a Fernando Iglesias. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Candidato en la capital, en la lista de Cambiemos, que encabeza Elisa Carrió. Vamos juntos, nos llamamos. Es Cambiemos, a nivel nacional. A nivel nacional es Cambiemos, la lista a nivel local se llama Vamos Juntos. ¿Cómo estás viendo esta campaña un poco atípica por lo que yo señalaba recién? Sí, es cierto, las PASO van a terminar siendo una gran encuesta, pero tiene su importancia porque creo que van a condicionar también el resultado de octubre, y me parece que es importante, yo claramente como candidato de Cambiemos y como persona que desde hace mucho tiempo apoya la gestión de este gobierno, me parece que las elecciones en sí, agosto y octubre, las dos, van a ser un ejercicio, un ejercicio de democracia, pero sobre todo van a ser determinantes para el futuro del país. Claramente, Cambiemos es, además de heredar una situación política, una situación económica desastrosa, Cambiemos hereda un poder político que es el más débil de la historia de la democracia. Es decir, Cambiemos tiene un diputado de cada 3, un senador de cada 5 y 5 gobernadores de 24. Ningún gobierno, ni el de Alfonsín ni el de la Rúa, tuvieron un poder parlamentario tan débil. Y eso es muy importante, por eso reforzar los bloques. Me agregaría, porque la gente a veces reprocha que muchos funcionarios corruptos todavía no están presos y demás. Tampoco tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura. No tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, y eso es una cosa que también se decide. Yo hoy escucho también mucha confusión con respecto a por qué. Yo escucho esta queja increíble, pero se escucha, ¿no? Dijeron que iban a cambiar y Cristina y Debido no está preso. Primero, hay un montón de funcionarios que están presos, como Jaime, hay Lázaro Báez, hay la justicia mal y tarde, pero se está moviendo. Pero además, cada vez que yo les hago esta recomendación a los ciudadanos argentinos, cada vez hay independencia de poderes, es el Poder Judicial el que determina, y el Poder Judicial se elige con participación del Consejo de la Magistratura, es el que designa y remueve jueces. Y ahí es decisivo el Senado y es decisivo el Poder Ejecutivo, que son los órganos políticos que entienden y que participan de la elección y la remoción eventual de jueces. Cada vez que se enojen con un juez o con un fiscal que no actúa, por favor, fíjense en qué año fue elegido y fíjense quién tenía la mayoría en el Senado, que fue siempre el mismo partido, que no voy a nombrar ni falta que hace, o en el Poder Ejecutivo, que han tenido el 90% largo de. Entonces, si votamos así. Es decir, la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. El ciudadano tiene un poder, yo diría así, para futuro. El ciudadano tiene un poder importante en el momento de votar, no hay que desperdiciar ni un solo voto, necesitamos todos los votos para darle fuerza a este gobierno, entre otras cosas para que el Consejo de la Magistratura cambie y por lo tanto ciertos jueces que no actúan puedan ser removidos. Sí, nosotros también los abogados tenemos en eso nuestra parte porque se integra también con representación de abogados y de jueces. Antes de pasar a los temas de campaña, veía en pantalla que pasaban algunos de tus libros. Hay uno que yo no recordaba, sobre las Malvinas. Sí. ¿Ese de qué año es? Ese es un libro del año 2012, fue el año siguiente. La cuestión Malvinas. Sí, pero no es un libro exactamente sobre Malvinas. Tomo el eje de Malvinas sobre todo para mostrar el daño que le ha hecho el nacionalismo argentino al país, ¿no? Yo creo que el nacionalismo es como la barra brava de los clubes. Nosotros compartimos la pasión por Independiente, pero no por el Bebote Álvarez, ¿no?
Entonces, el nacionalismo es como la barra brava, es el que dice que defiende los trapos, que son los que más quieren al club, y después cuando escarbas un poquitito son los que van prendidos en los pases, los que apretan a los propios jugadores, los que le sacan guita al plantel, los que venden la droga. El nacionalismo es un poco eso, ¿no? Y básicamente mi libro es analizar el rol, cómo el nacionalismo ha utilizado el tema Malvinas para instalar en ese año, si no recuerdo mal, el gobierno de Cristina Kirchner lo estaba reflotando. Sí, porque era el aniversario, ¿no? Eran los 30 años, entonces hubo un intento del kirchnerismo de volver a plantear... Con algún, no digo complicidad, pero por lo menos una falta de oposición seria de algunos opositores que lo ven con cierta culpa el tema. Mira, yo creo que hay un tema con el nacionalismo, hay una confusión. Muchos creen que el nacionalismo está bien. Pero cuando probablemente nos referimos a dos cosas distintas. El nacionalismo como defensa de los intereses del país es una cosa razonable, justa, a la que yo creo que nadie puede oponerse a la defensa democrática y pacífica de los intereses. Otra cosa es el nacionalismo como el populismo. El populismo no es la defensa de los intereses del pueblo. El populismo es el uso del discurso de la defensa de los intereses del pueblo para que una casta política se apropie de todo y deje al pueblo en la ruina. Bueno, el nacionalismo también es eso, es la utilización del discurso patriotero para que una casta, como nos sucedió durante tantos años con los Kirchner, que para hablar de la patria se llenaban la boca y después dejaron al país en ruinas. Ahora estás por publicar otro libro. Sí, este se llama El año que vivimos en peligro y se refiere... es una especie de 2015. No, es una crónica a partir de que Cambiemos asumió el gobierno. Es decir, las amenazas del Club del Helicóptero, los problemas enormes de la herencia económica que dejaron y cuáles fueron, yo voy haciendo mes por mes una especie de análisis de los hechos que fueron marcando todo este tiempo, arrancando con una introducción en clave de qué significa Cambiemos. El nombre lo dice muy claro, es un intento profundo de cambio, no solamente de instalar un gobierno político, sino de cambiar culturalmente la sociedad y de ir a un modelo distinto de país. Me parece que el modelo estatista, nacionalista, populista, industrialista, proteccionista ha fracasado y que es necesario, tomando en cuenta la terrible situación social existente, ir hacia un modelo nuevo. Y creo que eso es el experimento de Cambiemos y creo que el gobierno lo está haciendo razonablemente bien. Hiciste una síntesis que responde a la pregunta que te iba a hacer yo, pero te la hago para que la desarrolle más. ¿Por qué hay que votarte vos? ¿Por qué hay que votar a Vamos Juntos y en general a Cambiemos? Yo creo que hay que votar a Cambiemos por varias cosas. Primero, porque heredando una situación económica que yo lo muestro en el libro, es prácticamente la misma del 2001, es decir, se venía una crisis muy importante. Este gobierno no solamente logró evitarla, este gobierno salió, a veces desconocemos un poco los logros en la parte económica. A ver, sin subir la desocupación ni la pobreza, porque eso subió el primer semestre y hoy ya estamos con niveles de pobreza menores que los que dejaron, con más empleo del que dejaron, y en el medio se salió del cepo cambiario y se salió de un default que ya tenía 16 años. Eso es un logro increíble, es decir, es lo que no hizo la Alianza, salir de la convertibilidad. Y eso tuvo un costo económico durante el primer semestre del año pasado, que fue un año difícil, pero que de a poquito y en forma razonable el país está saliendo. Ahora, en este caso, a diferencia de otras experiencias, la bomba no explotó. Por lo menos la gente no percibió que hubiera una mega crisis, luego de la cual se le da un crédito a los gobiernos que vienen para que tengan cierto tiempo para hacer las reformas que necesitan. Sí, ese es entre comillas, el problema. Es el gran logro de este gobierno evitar una gran explosión y es el gran problema, porque cuesta, además el gobierno se equivocó para mí en esto, no hizo un diagnóstico lo suficientemente claro acerca del desastre que estaba. O demoró, ¿no? Lo hizo después un informe que se llamó El Estado del Estado. Tarde y cuando ya nadie escuchaba. Yo creo que el gobierno fue demasiado optimista en lo económico, apostó al segundo semestre, pensó que en el segundo semestre del 2016 la economía se iba a reactivar. Eso en realidad está pasando ahora, está pasando claramente ahora, pero llegó un año tarde. Y entonces fue un año muy complicado, porque desde el punto de vista económico no tenía la reactivación y desde el punto de vista político era difícil explicar por qué estaba sucediendo ahora, eso. Llegó el
famoso segundo semestre? ¿Ya se nota Sí, sí, un incremento de la actividad? Sí, eso está muy claro en cualquiera que mire los números. Lo que pasa es que para que llegue realmente a la percepción del ciudadano es más difícil, tarda más tiempo y sobre todo la Argentina va a crecer este año más o menos el 3%, en una región que está creciendo el 1,5%. Es decir, la época de las vacas gordas, la época de la soja a 600, la época de los populismos chavistas, lulistas o kirchneristas, se acabó, porque ese escenario internacional en donde la plata entraba en pala, se acabó. Pero cuando vos haces la cuenta completa, 2004-2014, de todos los países de Sudamérica, los 3 que menos crecieron fueron Argentina, Venezuela y Brasil. Y hoy la Argentina está creciendo al doble que la media regional, va a ser el país que más crezca este año y sobre todo va a crecer en el 2018, es decir, ya no es efecto rebote, ya es crecimiento, va a recuperar todo lo que se perdió en el 2016 y más, y va a crecer en el 2018. Va a ser el primer año no electoral que la Argentina crezca desde 2010, ¿no? Entonces, eso sí es histórico, un crecimiento del 3-4% que es sostenible en el tiempo y que permite crecer y desarrollarte. Hoy está creciendo 3% la economía, pero están creciendo 7% las exportaciones y 8% la inversión. O sea, es un crecimiento sostenible en el tiempo, no es el habitual festival de consumo y después vemos cómo la arreglamos. Y eso me parece que es una gran noticia. Desde algunos sectores, digamos, más liberales o ortodoxos en materia económica se critica el gradualismo en la implementación de la política económica. De hecho, hasta se dice que ni siquiera es gradualismo porque no hay, según ellos, avance en materia de déficit fiscal, etcétera. Algunos llegan a decir que no es más que un kirchnerismo con buenos modales o con cierto maquillaje. Una expresión lamentable es esa. Bueno, nada, mira, el 2016, a pesar de que fue un año económico muy duro, fue el primer año en que el déficit y el gasto fiscal bajan con respecto a 14 años de suba ininterrumpida. La presión impositiva está claro que es altísima. Es altísima, pero porque subió durante 14 años, pasó de más o menos el 20% a más del anda por el 34, el 35, y si lo medís en términos de las empresas que están en blanco, ya anda por el 50%. Es una presión asfixiante, pero es la primera vez que baja. Se bajó para los individuos, o sea, se bajó ganancias al doble, se subió al doble el límite de los que pagan ganancias, y se bajó bienes patrimoniales. Y a nivel de las empresas se le sacó el impuesto al cheque a las pymes, que era uno de los más distorsivos, y se bajaron las retenciones. Bueno, es lo que se pudo hacer en un año de dificultad y el programa sigue y se está cumpliendo, el gobierno está sobrecumpliendo las metas de reducción del gasto. Así que no se ve esto realmente no se ve. Después hay gente que cree que se pueden hacer milagros. Ahora yo les recuerdo, es el poder político más débil de la historia, tiene en la oposición al peronismo y tiene además una sociedad que, inclusive dentro del votante de Cambiemos, hay mucha gente que todavía cree en la receta económica del pasado y eso lleva tiempo de cambiar. Entonces, digo, me parece que hay que mirar un poquitito cuál es la situación. O sea, hubo un error muy grande en el kirchnerismo, que es creer que todo era la política y que la economía no tenía sus leyes. Ahora, la verdad que los que creen que la economía tiene sus leyes, pero la política no existe, la verdad es que cometen el error simétrico. Lo contrario de un error no es un acierto. Y solo podría, digamos, aplicarse en una dictadura, digamos, un programa, y aún así con enorme resistencia social. Bueno, ha habido muchos economistas que se dicen liberales que han apoyado dictaduras, ¿no? Y eso es justamente por eso, porque se mira solamente el aspecto económico, y el liberalismo me parece que es además, sobre todo, es una teoría política con respecto a las libertades, ¿no? Brevemente, porque se termina el bloque, ¿a vos qué te interesa tanto el aspecto internacional? ¿Juega a nuestro favor, juega en contra o es neutral el ambiente, el contexto internacional para el despegue de la Argentina? No, el contexto internacional, como sucede tradicionalmente cuando asume un gobierno no peronista, es contrario. Digo, la soja, ellos la tuvieron, la media de los 12 años fue 4,70 y ahora está en 3,40. No es el 160 de la Rúa, pero es un 30% menos. Brasil tuvo si se lo digo a los muchachos, ¿no? 2 años consecutivos de menos 3,8%, es casi un 8% acumulado en 2 años, es un golpe enorme como el 2001-2002.
y es el único país, el 60% de nuestras exportaciones industriales van ahí. Toda la situación, la primera suba de tasas de la Reserva Federal Americana es una semana después de que asume Cambiemos. Es decir, todo el escenario internacional no es dramático, pero es más bien contrario. La buena noticia es que el gobierno salimos del default, salimos del cepo, nos reconectamos con el mundo, vinieron presidentes de los países más importantes, la Argentina vuelve a tener un lugar en el espacio internacional y eso es un capital que no hay que perder. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, Osvaldo, muchas gracias. Hacemos una pausa. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar.
por eso. El día del atentado es hoy, es ayer. No es mañana, no es Y es mañana. mañana, o sea, hoy para el programa. Entonces, si quieres hacer una mención, como quiera vos. Si no, vamos Hoy se conmemoró el aniversario, hoy se conmemoró un nuevo aniversario del atentado al AMIA, el aniversario 23. 23, sí. Lo que puedas, porque... Ah, bueno, entonces 7 podemos hablar, sí, 7/8. Acá tengo, ¿eh? No, yo lo tengo. Toma. Y bueno. ¿O no? Esto era lo otro. No, es No, lo mismo. esto Es no, lo mismo. dijiste el programa 592 todo. Sí. Bueno, listo. Cumplí. Me pasé quizá un poquito, no, porque dijiste uno y quizá me pasó unos segundos al final. No, pero No, ¿sabes por qué lo hacía? Papá? Porque yo no sabía si votaba. no, es que no podés con estos tipos de ahí, no podés. Ahí. Gracias. ¿Querés, no sé, PepsiCo? No sé, no. PepsiCo tiro yo, tiro algo y después. PepsiCo y AMIA y Gircaró. Sí. Claro. Y después decir que estuve con las autoridades. ¿Qué firmaron? No sé qué firmaron. No, y nada, no, en el libro puse unas cosas. Bueno, hoy fue el acto... No, volvamos para atrás, pues yo tengo que decir algo. Yo no sabía que estábamos... No. Decí que, no sé, decía... No. ¿Me pusiste tarde, Osvaldo? Vos dijiste que... Yo no dije nada. ¿Querés que arranque Osvaldo? Sí. ¿Que arranque Osvaldo? Iniciamos el segundo bloque con un nuevo invitado que ha demorado su llegada, pero finalmente está con nosotros, Jorge Sí, Enríquez, el conductor de este programa. No, el co-conductor. Sabía que estaba bien representado, así que podía seguir con mi actividad. Bueno, hoy ocurrió nuevamente, digamos, se conmemoró, una manera de decirlo, se recordó a los 85 muertos que hubo hace 23 años con motivo de la masacre de la AMIA. Siempre decimos AMIA, pero en ese edificio también funcionaba la DAIA. Esto es bueno recalcarlo. Ocasionó 85 muertos y 300 heridos, algo muy luctuoso. La Argentina ya había sufrido un ataque en 1992, cuando costó un número importante de víctimas también el atentado a la Embajada de Israel. Hasta el día de hoy se mantiene viva la memoria, pero esos muertos, tanto los de la Embajada de Israel como cuanto los de la AMIA y DAIA, claman justicia. Esperemos que, como dice el Deuteronomio, justicia, justicia perseguirás, algún día la podamos alcanzar a esa justicia tan anhelada, porque evidentemente la impunidad nos hace un daño a todos. Hace unos cuantos años atrás, no muchos, hubo un repudiable, bochornoso memorándum de entendimiento que había firmado la República Argentina con
la República Teocrática de Irán, en el cual se hablaba de una comisión de la verdad. Esa comisión de la verdad significaba poner todo en agua de borrajas, que quedara absolutamente diluida la responsabilidad que tenía el gobierno de iraní, que estaba la conexión perfectamente demostrada, plasmada en las actuaciones judiciales. Ese memorando, que realmente fue bochornoso, fue celebrado en su momento por Irán como un éxito de la diplomacia iraní, y donde un país negacionista del Holocausto, algo también absolutamente repudiable, ese país decía que había logrado un triunfo frente al sionismo internacional y frente a los Estados Unidos. La Argentina vivió momentos muy desagradables en el plano internacional con motivo de haber firmado ese, vuelvo a decir, inexplicable, ¿no? Inexplicable, una comisión de la verdad que dejaba prácticamente en manos de los funcionarios iraníes. Era como que el acusado se empezaba a transformar en acusador, o sea, en investigador de un hecho, de una masacre como esta, de la cual era claramente estaba visibilizado como responsable. Esto, afortunadamente, la Cámara Federal lo zanjó, y afortunadamente el gobierno de Mauricio Macri, apenas asumió, no apeló ese fallo, con lo cual quedó claramente plasmada esa inconstitucionalidad. Uno cuando ve hoy que, y con esto no quiero buscar un aprovechamiento político, pero cuando ve que muchos de esos funcionarios hoy se pasean por los canales de televisión como candidatos sobre sus espaldas, no llevan como mochila el haber tratado de obturar toda la posibilidad alguna de poder llegar a la verdad, que es lo que nosotros queremos, verdad y justicia. Luego también el asesinato del fiscal Alberto Natalio Nisman, cuando estaba impulsando una investigación, había hecho una denuncia en sede penal que involucraba a las más altas autoridades del entonces gobierno kirchnerista, también pone nuevamente, tiñe de un manto de oscuras tinieblas la posibilidad de poder acercarnos alguna vez a la verdad que tanto clamamos. Estos actos, como el que ocurrió hoy de la AMIA, son actos que realmente tienen un profundo contenido emotivo, una profunda connotación, pero también una interpelación de esos muertos que quieren conocer la verdad, de esos familiares que quieren tener justicia, no venganza. Ellos claman por eso. Creo que esto es un mínimo reconocimiento que podemos hacer, y por supuesto toda nuestra solidaridad, como lo venimos expresando hace 23 años, con los familiares y amigos de la víctimas. Leí un reportaje al actual presidente de la AMIA, al Agustín doctor Agustín Esbar, decía, para ellos la verdad está aprobada. Él tiene la idea de que la tesis que tenía Nisman sobre la responsabilidad iraní es la correcta. Decía, lo que probablemente quizá no se llegue a condenar o a condenar efectivamente a los responsables, pero de acuerdo a lo que él cree, esa es la verdad, y esa era la verdad judicial argentina. Claro. Sea correcto o no, por lo